Hola, es un gusto para mí poder presentarles y compartir con ustedes este artículo que hemos escrito con el profesor Johnny Cuero, Marel Piamado, Daniel Torralba y yo, Suelen Castiblanco, y que ha sido publicado en la revista Plus One en enero de este año. Este artículo se llama Reputation Based on Internal Capabilities, the Case of Small Enterprises Within the Colombian Orange Economy. Es un artículo que considero muy interesante para ustedes en su proceso de formación, dado que, como verán más adelante, en él se aplican algunas técnicas de análisis cuantitativo de datos que se han estudiado a lo largo de diferentes espacios académicos en el programa. Entonces, para empezar, quisiera contarles un poco de qué va este artículo. Entonces, si ustedes se fijan, o más bien, digamos, a partir de algunas motivaciones que dieron lugar a este artículo, el asunto es que las empresas necesitan constantemente, y eso nosotros lo sabemos, ganar competitividad en el mercado, es decir, ganar un lugar constante en el mercado, posicionarse y asegurarse de que puedan permanecer en la recordación, si ustedes me permiten esa palabra, de los consumidores. Dentro de los elementos que permiten esa competitividad y esa recordación de los consumidores de las empresas, se ha documentado, por ejemplo, en un texto de Hormiga y García Almeida del 2016, que la innovación de las empresas, por ejemplo, no solamente va a contribuir a aumentar la competitividad de las mismas, sino que también puede contribuir a mejorar su reputación en el mercado. Les pongo un ejemplo muy clásico, el caso, por ejemplo, de Apple, que no solamente es reconocido porque pues constantemente está creando nuevos productos y poniendo nuevos productos en el mercado, sino además porque se asume que va a marcar la tendencia en la producción de, por ejemplo, nuevos avances tecnológicos y en esa medida tiene una reputación de empresa innovadora. Si quieren, podemos pensar en otro ejemplo, como el caso de Alpina, que constantemente está sacando nuevos productos y como parte de su estrategia de recordación o de top of mind, en las mentes de los consumidores está la idea de constantemente estar innovando. Entonces, ese fue como uno de los primeros elementos. Ahora, ya en el caso colombiano concretamente, en Colombia, en el año 2019, se crearon 309.643 MIPIMES. Esto representó un incremento de cerca del 2,1 con respecto al año 2018. Pero dentro de este segmento, nosotros nos enfocamos en unas empresas en particular, que son las llamadas empresas de la economía naranja o las industrias creativas. ¿Por qué nos enfocamos en ellas? Uno, porque pues para el momento en que empezamos a trabajar en este artículo, como ustedes lo recordarán, el gobierno del presidente Iván Duque estaba promocionando de forma muy importante este tipo de empresas como una nueva línea, digamos, de empresas que puedan competir, en el caso colombiano, en el exterior, pero además porque las empresas de la economía naranja o las industrias creativas crecieron de forma más importante que el promedio de todas las MIPIMES, alcanzando un total de 9.122 empresas, lo que representó un crecimiento del 7,7% con respecto al 2018. Sin embargo, ¿cuál es, digamos, el quid del asunto aquí? Y es que con la misma rapidez con la que creamos empresas, con esa misma rapidez las empresas quiebran. Entonces, de hecho, según la Cámara, Confecámaras, sí, la Cámara, la Confederación de Cámaras de Comercio de Colombia, el 50% de las empresas creadas en el 2018 quebraron. Así que tenemos un elemento ahí muy importante y es, primero, una necesidad de las empresas de estar y de permanecer en el mercado y nosotros creemos que vía la reputación y la innovación ese puede ser un camino. Y segundo, esta idea de que a pesar de que se crean muchas empresas, también cierran muchas empresas constantemente. Entonces, ¿cuál fue como nuestro problema de investigación o cuál era como el asunto que nosotros queríamos investigar? Y es, si la reputación puede ser una estrategia para mantener a las MIPIMES en el mercado, ¿cómo hacer para que esas capacidades internas que tienen las empresas, conocimiento, experiencia, capital humano, todo ese tipo de cosas, se puedan convertir en activos para construir la reputación de las empresas en los mercados locales? De esa manera, de forma muy concreta, la pregunta de investigación que guió este trabajo es, ¿cuál es la relación entre conocimiento, innovación y reputación en las MIPIMES de la economía naranja en Colombia? Para hacer esto, nosotros partimos de algunos elementos teóricos y de unas hipótesis que formulamos con base en estos elementos teóricos. Entonces, una primera categoría que evidentemente tenemos en nuestro trabajo es el tema de la reputación y de forma muy rápida les voy a contar que la reputación se puede entender como el reconocimiento por parte de los stakeholders o por parte de las comunidades de interés de la empresa del comportamiento y desempeño organizacional, es decir, cómo los que están vinculados a la empresa de forma amplia reconocen o valoran lo que hace la empresa.
En épocas recientes, digamos, un mayor número de redes sociales y el acceso constante a redes sociales se ha convertido en un elemento central para la construcción de esta reputación de la empresa. Aquí no hablamos de eso, eso lo hacemos en otro artículo posterior, pero por ejemplo, todo el tema del word of mouth o el voz a voz que se comparte a través de redes sociales es un factor fundamental en la construcción de reputación de las empresas. Y el otro elemento que nosotros consideramos tiene que ver con el conocimiento o la experiencia acumulada y la innovación. El conocimiento es sumamente difícil de definir, existen muchas discusiones en torno a cómo entender el conocimiento y evidentemente desde el campo, digamos, de las ciencias que ustedes se ubiquen, pues va a haber una definición distinta de conocimiento. En ese artículo nosotros adoptamos una definición muy empresarial y es entender el conocimiento como una combinación de experiencia, información de contexto y visión experta que permite evaluar cierta información. Hay que tener en cuenta que ese conocimiento interno no solamente viene, digamos, de las competencias propias de la empresa y del hecho de que la gente esté trabajando junta, sino que además también ahí juega un rol muy importante el emprendedor, el gerente de empresa o quien está liderando todas las actividades de la empresa, porque su conocimiento encarnado, si ustedes quieren verlo de esta manera, y su experiencia van a ser fundamentales a la hora de convertir ese conocimiento en la creación de nuevos productos, la generación de nuevos procesos y en últimas esa generación de nuevas cosas, nuevos productos, nuevos procesos, nuevas formas de hacer las cosas es lo que va a conducir a desarrollar ventajas competitivas que hagan a las empresas mucho más, valgan la redundancia, competitivas en los mercados y que se van a traducir finalmente en mayor innovación. Entonces, teniendo esos dos conceptos, ahora les voy a presentar las hipótesis de las que nosotros partimos. Entonces, una primera hipótesis o un primer razonamiento que nosotros tuvimos, o intuición, si ustedes quieren, es que las empresas más consolidadas innovan más y las compañías reciben reconocimiento y legitimación por ser creativas, por ser innovadoras. Por tanto, la reputación innovadora de una empresa le da una ventaja competitiva sostenible en el tiempo. Por tanto, nuestra primera hipótesis y lo primero que nosotros queríamos evaluar en este trabajo es si la innovación está relacionada o no de forma positiva con la reputación. Segundo elemento, la reputación y el conocimiento son activos intangibles que contribuyen a la construcción de ventajas competitivas. Y en esa relación, el emprendedor y el conocimiento del emprendedor juegan un rol fundamental. Por tanto, la hipótesis 2 es que el conocimiento del emprendedor tiene un impacto positivo en la reputación. Y una tercera hipótesis es que entre mayor sea la reputación de una empresa, más positivo va a ser el efecto interactivo de los esfuerzos internos de investigación, es decir, de esas sinergias que se crean al interior de la empresa. Eso va a conducir al desarrollo de nuevo conocimiento y ese conocimiento va a conducir a mayores niveles de innovación. Por tanto, nuestra tercera hipótesis es que hay una relación positiva entre la reputación y el desempeño corporativo o el famoso performance que evaluamos ahora en las empresas. Para esto, si ustedes se fijan, esta es una estructura de un modelo que para muchos de ustedes será familiar. Esto es un modelo de ecuaciones estructurales. Si ustedes se fijan, aquí tenemos el conocimiento del emprendedor, aquí tenemos la innovación y aquí tenemos la reputación. Entonces, hipótesis uno, la innovación afecta a la reputación. Hipótesis 2, el conocimiento del emprendedor afecta a la reputación. Hipótesis 3, la reputación afecta el desempeño de las empresas. Esa es como la síntesis del modelo que les acabo de presentar. ¿Cómo evaluamos esto? Bueno, lo evaluamos a través de un diseño cuantitativo de corte transversal, es decir, con una única medición en el tiempo. Trabajamos con las compañías registradas en la Cámara de Comercio de Bogotá, es decir, no es para toda Colombia, sino para Bogotá. En ese caso, se encontraron 1.956 empresas de la economía naranja registradas, se hizo un muestreo aleatorio y se enviaron cuestionarios. De los cuestionarios que se enviaron, solamente el 27% fueron respondidos, lo que implicó una tasa de respuesta de 500 cuestionarios, que fue nuestra muestra final. De estas 500 empresas que nos respondieron, el 21,2% estaban vinculadas al sector comercio, a pesar de que eran empresas de economía naranja. El 52% tenían entre 11 y 50 empleados. El 35% tenían 3 años de antigüedad y en el 90% de los casos la encuesta la respondió el gerente.
Evaluamos 5 cosas, es decir, a esta gente que nos respondió le pedimos que nos llenara un cuestionario, que es un cuestionario adaptado de Hormiga y García Almeida, que lo plantearon para el 2016 para el caso español. Preguntamos por 5 variables: preocupación por nueva tecnología, innovación, conocimiento acumulado del emprendedor, reputación y el desempeño de la empresa. ¿Y cómo analizamos los datos? Primero, pues hicimos una adaptación cultural de este instrumento de Hormiga y García Almeida, como les cuento, es para el caso español. Como lo queríamos utilizar para el caso colombiano, tuvimos que hacer una adaptación cultural, palabras, contextos y demás, y utilizamos una evaluación por parte de pares que nos dijeran si el cuestionario, como lo habíamos adaptado, estaba bien. Utilizamos un estadístico que se llama el estadístico B de Aiken, que lo que hace es evaluar si los pares están de acuerdo, el nivel de concordancia de los pares sobre el instrumento, y si ese B de Aiken tiene un valor mayor a 0.8, nosotros podemos decir que el instrumento quedó bien adaptado culturalmente. Después hicimos un análisis factorial exploratorio para ver si nuestro instrumento adaptado se comportaba igual que el instrumento de Hormiga y García Almeida, y luego hicimos un análisis confirmatorio para confirmar esos hallazgos, y finalmente, para validar nuestras hipótesis, hicimos un modelo de ecuaciones estructurales. Aquí ustedes pueden ver, yo sé que está un tanto confuso, pero acá ustedes pueden ver los resultados del análisis factorial exploratorio. Aquí es importante un elemento, es que como teníamos 500 observaciones, hicimos el factorial exploratorio con 250 y el factorial confirmatorio con otras 250. ¿Por qué? Porque no tendría sentido explorar y confirmar con la misma muestra. Justamente lo que yo quiero ver con el análisis confirmatorio es que lo que yo encuentro con un conjunto de datos se confirma con otro conjunto de datos. Por eso ustedes van a ver aquí que dice que el n fue igual a 250. Entonces, ustedes aquí están viendo las preguntas que conservamos del total de preguntas del cuestionario. Estas fueron las preguntas que nos quedaron. Y si ustedes se fijan, aquí están las dimensiones. Yo les contaba hace un momento que en el cuestionario original hay 5 dimensiones. Pero si ustedes se fijan, cuando nosotros hicimos el análisis factorial exploratorio para el caso colombiano, no nos emergieron 5 dimensiones, sino 4. Una relacionada con el desempeño de la empresa, que incluye preguntas como cuál es el nivel de satisfacción sobre el logro de los objetivos originales de la empresa, cuál es el nivel de satisfacción acerca del retorno a la inversión de su empresa, entre otros. Tenemos otra dimensión que es la dimensión de innovación, cómo la compañía mejora sus productos y servicios en respuesta a las necesidades de los clientes. ¿Puede la compañía adaptarse fácilmente a cambios en el ambiente de negocios, etcétera? Pero miren que muy interesante, y uno de los primeros hallazgos importantes de esta investigación es que encontramos que la reputación no es una sola dimensión, sino que podemos dividirla en dos. Una, donde hay preguntas como, comparado con mis competidores, la reputación de mi compañía ha aumentado significativamente. ¿Cuánto es la cantidad de experiencia en este sector? Esas son unas. Pero miren que hay otras que parecen ser más objetivas. ¿Qué proporción de los clientes son consumidores repetitivos después de la primera compra o servicio? Así que parece que tenemos unas preguntas de reputación basadas en lo que los gerentes creen de su empresa y otras preguntas de reputación basadas en lo que los consumidores efectivamente hacen. Simplemente para terminar aquí, contarles que el alfa de Cronbach, al menos de las dos primeras dimensiones, es bastante alto, sin embargo, de las dos dimensiones de reputación es relativamente bajo, y esto se puede explicar porque pues tenemos pocas variables dentro de ese modelo. Recuerden que el alfa de Cronbach lo que mide es la consistencia interna de esas dimensiones. Una vez hecho el factorial confirmatorio, el exploratorio, no traje aquí el confirmatorio, pero digamos, básicamente confirmó la misma estructura que les conté hace un momento. Ya una vez hecho eso, hicimos el modelo de ecuaciones estructurales. Y si ustedes se fijan aquí, entonces, nosotros en este primero, yo les conté que esto era lo que queríamos evaluar. Sin embargo, cuando hicimos este modelo, el modelo no era robusto, no era consistente, así que tuvimos que hacer una adaptación del modelo. Otro elemento importante a considerar en las investigaciones y es que nosotros podemos tener una intuición inicial, pero durante el proceso nos damos cuenta que esa intuición tal vez no es la más adecuada y vamos haciendo ajustes según lo que nos muestra la literatura y los datos. Y miren entonces que aquí lo que nosotros testeamos es que la reputación, tanto la medida de forma objetiva como la medida de forma subjetiva, afectan el desempeño y la innovación afecta el desempeño. ¿Qué no evaluamos? El impacto de la innovación sobre la reputación.
Aquí ustedes arriba pueden ver las preguntas, los ítems que componían cada uno de estos constructos. Esos ítems son estos mismos ítems que ustedes ven acá. Si ustedes se fijan, performance tiene 5. Aquí están los 4 de performance, perdón. Aquí están los 3 de reputación e innovación. Y aquí están las relaciones entre las variables. Esto que ustedes están viendo aquí son las covarianzas, es decir, qué tanto varía esta variable cuando varía esta chiquitita, qué tanto varía esta variable cuando varía esta grandota. Pero si esto se ve muy extraño, pues se los voy a mostrar aquí en la salida final, que es una salida de regresiones. Y lo que está mostrando esto es cómo evaluamos las 3 hipótesis que les conté que planteamos al inicio del trabajo. Entonces, ¿la innovación afecta el desempeño? Bueno, el estadístico beta nos dice que la afecta en un 4, ay, perdón, en un 4.4, que la reputación 1 afecta el desempeño y que la reputación 2 afecta el desempeño. Sin embargo, ¿cuál es el elemento aquí? Que si ustedes se fijan por los resultados del estadístico Z, ninguno de estos betas es estadísticamente significativo. En otras palabras, estas relaciones parecen existir, pero no podemos validarlas estadísticamente. Si ustedes se fijan, si la pudiéramos validar aquí, tendríamos las estrellitas, pero en este caso no las tenemos. Entonces, noten que este trabajo, y esas son todas las razones por las que lo escogí para esta actividad, es que usualmente nosotros pensamos que solamente los buenos resultados son los resultados que podemos validar estadísticamente, los resultados que nos dan significativamente, y de hecho hablamos en esos términos, como nos dio o no nos dio. En este caso, si ustedes lo quieren ver de esa manera, no nos dio. Nosotros teníamos, o sea, nosotros estábamos probando la estructura factorial de un instrumento y no nos dio. Estábamos probando unas hipótesis que había documentado otro artículo y no nos dieron. Y aquí estamos probando otros elementos para ver si las relaciones teóricas entre unas variables son significativas o no, y no nos dan. Sin embargo, pese a que no nos dan esos resultados, el artículo es valioso en sí mismo porque que el resultado sea no también es un buen resultado estadístico, siempre y cuando podamos garantizar los criterios de rigurosidad, de robustez, que hicimos todas las pruebas según lo establecido en los cánones estadísticos y según todos los estándares que tenemos de las pruebas, validando todos los supuestos, pues el hecho de que no encontremos resultados positivos también es un resultado. Entonces, en síntesis, ¿qué les puedo contar de este resultado? Primero, que no nos fue posible encontrar evidencia estadísticamente significativa del impacto de la innovación sobre la reputación y de la reputación sobre el desempeño de las compañías. ¿Eso significa que el impacto no existe? No, eso significa que nosotros no pudimos encontrarlo. ¿Por qué puede pasar eso? Porque la muestra es muy pequeña, porque las empresas de economía naranja no tienen la suficiente antigüedad en el mercado y por eso no pudimos verlo, porque tal vez el instrumento no era la mejor forma de capturar lo que queríamos ver. Es decir, ahí tenemos que empezar a explorar otras alternativas para ver por qué no pudimos ver esos resultados o si es que definitivamente no existen, o sea, si es que definitivamente no hay relación. Segundo elemento importante, encontramos evidencia de que la reputación no parece ser una sola dimensión, como está planteado en el artículo original de Hormiga y García Almeida, sino que parece estar compuesta por 2 dimensiones, una reputación más subjetiva, más basada en los criterios del emprendedor, y una reputación más objetiva, basada en el proceso de recompra y en el reconocimiento por parte de los consumidores en el mercado. Y finalmente, como les decía hace un momento, yo creo que la conclusión más importante de este artículo y que es con lo que me quiero despedir el día de hoy es que un buen resultado no necesariamente es un resultado estadísticamente significativo y no validar nuestras hipótesis de investigación también es un resultado y también es un resultado que vale la pena ser publicado. Y con esto termino y les agradezco mucho su atención el día de hoy. Gracias y hasta una próxima oportunidad.